Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados, a todos los escogidos, como en cada enseñanza, como cada día que Dios me permite el privilegio de poder manifestar su bendita palabra. Lo primero que les deseo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, los que conozco, los que no conozco, los que están en la verdad, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes y que tengamos hoy, los que Dios nos ha concedido, escuchar su bendita palabra por este medio, el entendimiento y el favor de Dios para poder comprender cuál es la bendición y el tesoro que Dios nos trajo por medio de nuestro Señor Jesucristo y poder, benditos hermanos y bendito pueblo de Dios, participar de esta bendita herencia que con muerte y con sangre nos trajo nuestro Rey, nuestro Señor. Así que me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 13 en Eclesiastés. Y prosigamos, bendito pueblo de Dios. Ayer nos quedamos en el capítulo 9 de Eclesiastés, en el versículo 13. Lo último que vimos fue el 12, bendito hermano y bendita hermana, que hay un tiempo y que siempre que Dios se manifiesta y nos manda a hablar, no digamos, déjenmelo pienso, o ahorita no es mi tiempo, porque Dios nos dice que así como los peces caen en las redes y los pajarillos, también Dios nos da a entender por medio de estas enseñanzas que tenemos un tiempo y que no colmemos la paciencia del Creador de los cielos y de la tierra. Así que prosigamos siempre con la bendita palabra de Dios, siempre con la mano, es lo que yo siempre le he pedido, siempre con Biblia en mano, bendito hermano y bendita hermana, siempre para constatar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide. Así que en el versículo 13 dice la bendita palabra de Dios: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Fíjese bien, también vi esta sabiduría debajo del sol, dice este predicador, la cual me parece grande. Dice, una pequeña ciudad, pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ellas grandes baluartes. La bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando Dios nos revela la verdad, a mí me maravilla, así como cuando Cristo Jesús hablaba por parábolas y hablaba a la gente y hablaba como quien tenía autoridad y se maravillaban de su doctrina, de su enseñanza. Recuerde que la palabra no es mía, que la palabra es de Dios por medio de Jesús y que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a mí me ha maravillado esta bendita doctrina, esta bendita enseñanza en cada versículo cuando es espiritual y cuando se puede comprender espiritualmente cada cosa. Recuerde que en el capítulo 8 y 9 de Eclesiastés ya estamos viendo las comparativas de los justos y de los impíos, de la iglesia de Cristo como una profecía el día de hoy. Así que esto se refiere a los dos tipos de congregaciones, a los dos tipos de ministros el día de hoy en este versículo. Dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esta pequeña ciudad y pocos hombres en ella son los que hoy están en la puerta angosta. Son los que pocos han dejado el mundo y pocos son los que toman su cruz. Y pocos son los que salen de Egipto, del mundo. Pocos son los que dan sus vidas a Dios. Pocos son los que cumplen el pacto de haber sido comprados. Son pocos, benditos hermanos. Por eso dice una ciudad y vi pocos hombres. Ahora aquí, fíjese lo que va a hablar. Y viene contra la palabra contra, un gran rey. Y aquí estamos hablando de los grandes apóstoles, de los grandes pastores, de los que hoy han sido mordidos por la serpiente y son soberbios, que usurpan el lugar de Cristo y se dejan adorar,
que buscan el favor del hombre, que se agencian la sabiduría de Dios y de Cristo Jesús y se dejan aplaudir, se dejan adorar. Ahora, este tipo de cristianos engañados, que se autodominan cristianos, que vienen como ovejas disfrazadas y por dentro traen lobos rapaces, recuerde que son grandes, recuerde que tienen grandes congregaciones y recuerde, bendito hermano, la palabra de Dios no es mía, viene contra, porque como lo vimos en quitando el velo de Dios, en las primeras enseñanzas, ¿cuál es el trabajo de Satanás, de sus demonios y de sus instrumentos que ha engañado y que Dios permite que los utilice? Recuerde que es levantarse en contra de la predicación y tratar de engañar a los pocos que quedan en la verdad. Entonces, de aquí va a tratar este versículo. Dice, un gran rey y la asedia, porque esto es lo que empiezan a hacer, a acechar, como en el libro de los Corintios. Nada más andan viendo. Recuerde que ya vimos también cuando Pablo, Dios por medio de Pablo, les decía a los corintios que querían ser engañados por grandes apóstoles. Dice, estos se meten en fundamento ajeno. No, yo llegué a sus vidas, dijo Pablo, yo llegué con la predicación a sus vidas. ¿Por qué permiten que lleguen otros y se metan en un fundamento ajeno sin haber llorado, sin haber sufrido? Entonces las asedian. Recordemos que Satanás acecha, que Satanás es un cazador y que en todo momento están asediando. Recuerde algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, esto lo hacen sin saber, sin conocimiento, que tienen un poder que los maneja para ir en contra de los pocos que guardan la bendita palabra de Dios. Así como a Cristo Jesús lo rodeaban, así como a Cristo Jesús lo asediaban, de igual manera también a nosotros. Dice, y la asedia, este gran rey, fíjense, y levanta contra ellas grandes baluartes. Ahora, es muy importante. La palabra baluarte significan muros de protección. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento hay muchas citas bíblicas en donde cuando los enemigos asediaban al pueblo de Dios, lo rodeaban, cerraban las puertas y no permitían que salieran para que se les acabara la comida adentro, para que se les acabara el agua y murieran adentro, sin poder salir. Estos grandes baluartes también hoy es la iglesia, porque estos grandes apóstoles o grandes maestros ponen de ellos mismos a hombres, no puestos por Dios, en escuelas teológicas, puestos por ellos, familiares, esposas, pastoras, apóstolas el día de hoy, ¿verdad? Así como los políticos también, entra un político y mete a sus familiares, de igual manera pone grandes baluartes contra ella, contra los pocos hombres. ¿Sabe, bendito hermano y bendita hermana, quién es el que puede entender la palabra para poderla discernir? El que ha experimentado, el que es santo, el que le ha pasado estas cosas. Porque la bendita palabra se entiende primeramente con la presencia de Dios, con la santidad y también cuando todas estas cosas nos suceden proféticamente, porque de igual manera nosotros, este servidor y las ovejitas que Dios me ha mandado siempre, hemos sido poquitas a comparación de estos grandes reyes. Y cuando echan el ojo, nos asedian y tratan de mandar pastores también falsos de esa misma congregación y nos asedian para destruirla. Pero mire lo que dice aquí. Vamos a ver. Y la asedia y levanta contra ellas grandes baluartes. Dice el 15, se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Ahora, siempre hay simbolismos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? En esa ciudad
se hallaba un hombre, fíjese bien lo que dice aquí, se hallaba un hombre pobre. Primero, recuerde en las bienaventuranzas que nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos deja en Mateo. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Dijo Cristo, bienaventurados los pobres de espíritu. De hecho, empieza con esa bienaventuranza. ¿Se acuerda que nosotros, para poder estudiar lo que son las parábolas de Jesús y Eclesiastés, siempre tuvimos como base eso y empezamos precisamente con Mateo en las bienaventuranzas? Y nosotros, o más bien Dios nos da a entender que el pobre de espíritu es un fruto. Yo se lo voy a volver a explicar porque pues aquí está, aunque ya se lo haya explicado anteriormente. Cuando antes de que yo fuera cristiano, me sentía Superman, me sentía poderoso, me sentía intocable, me sentía muy inteligente. De veras, eran los demonios. Pero cuando Dios me humilló por su bendita gracia y me mandó una situación incontrolable donde ni ser humano ni poder podía ayudarme, entonces llegó Dios por medio de un instrumento a mi vida, me abrió la boca de Dios. En ese momento tuve el privilegio de que Dios me hablara. Como hemos dicho, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para que Dios nos llame, y me hizo saber lo que es el hombre por medio de su palabra. Me hizo saber que habían dos poderes, uno era de Dios y otro del demonio, y me hizo saber por su bendita palabra que el hombre es polvo, que el hombre es nada, que el hombre es como tamo al viento, que el hombre es un instrumento gobernado por Satanás y que tiene la imagen del diablo, mientras no se pase por fe y se arrepienta y se entregue de rodillas a sacrificar su vida a Dios. Entonces ese es el pobre de espíritu. Cuando cree, Dios nos hace saber quiénes somos sin Él, en qué situación estábamos. Entonces yo digo, Señor, ¿qué tengo? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos aquí en el planeta Tierra? Entonces el pobre se acerca al rico. Yo sé que Dios es rico, yo sé que su hijo es rico, y entonces el pobre está totalmente dependiendo de Dios y todos los días le está pidiendo pan, todos los días le está pidiendo oro, todos los días le está pidiendo plata, todos los días le está pidiendo sabiduría, todos los días depende de él el pobre, todos los días. Lo contrario a la soberbia, lo contrario a la altivez, lo contrario al orgullo, lo contrario a lo que dijo Satanás, vas a ser como Dios, lo contrario. Entonces, aquí está hablando de un rey grande, altivo, y de un verdadero cristiano que es pobre y sabio, porque generalmente para poder, o más bien para que Dios pueda utilizar a un ser humano y sea sabio, se necesita humillarse, se necesita ser pobre. Entonces mire lo que dice, se halla en ella un hombre pobre, sabio, y fíjese lo que dice aquí, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre, el cual libra con su sabiduría. Y aquí está la espada de Dios, bendito hermano, aquí está para que nos da en el corazón la palabra, aquí está lo que Dios quiere que hagamos, como dijo Dios por medio de Judas, no el Iscariote, sino en la epístola o la carta de Judas, el medio hermano del Señor, que dijo: contiendan ardientemente con la fe y tapen bocas de leones, bocas de oso a todo aquel que quiera llevarse cautivo a las ovejitas. De igual manera nos deja, como yo le vuelvo a repetir, en la enseñanza a la epístola a los Corintios, cómo estos grandes reyes pusieron baluartes a los corintios y querían llevarse a los corintios, pero en esa pequeña ciudad de los corintios se hallaba un rey, un muchacho pobre que era Pablo, con sabiduría y con la palabra libró, porque ahí está en el libro de en la epístola de los Corintios, cómo les escribe y cómo los libra y cómo les abre los ojos. Entonces, nosotros siempre vamos a librar a los pocos que quedan con la bendita palabra de Dios y con la sabiduría de Dios, porque también Satanás tiene una sabiduría y la usa
con estos grandes reyes el día de hoy, que hoy está manifestado y intestado de iglesias que se autodominan cristianas, pero no son de Dios. Palabra de Dios, y recuerde, bendito pueblo de Dios, la Biblia es profética, no se le olvide nunca esto. Entonces dice, se halla un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Y aquí, cuando dice nadie se acordaba, no es que esa ciudad o los hermanos que estén en esa congregación reconozcan a un verdadero siervo, que son pocos, pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Hoy, por la mayoría de los cristianos, somos desechados. No se acuerdan de nosotros, nos hacen a un lado, dicen que demonio tenemos, dicen que no tenemos cobertura, dicen que como somos muy poquitos, Dios no está con nosotros, y como predicamos la verdad y predicamos este camino que es una separación total a la obra del pecado que Dios permitió, como lo hemos visto, pues la gente no entiende y somos pequeños, somos desechados, no se acuerdan de nosotros. ¿Sí? Palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Luego dice, entonces dije yo, dijo el predicador, ¿verdad? Mejor es la sabiduría y la pobreza, mejor es aquel que se humilló, aquel que lava los pies, mejor es aquel que reconoce que es un esclavo y que no es nada, que la fuerza, que el rey que se siente, yo hice esta iglesia, tengo 25 años como representante, tengo el continente americano y tengo iglesias en México, iglesias, ok, así es la comparativa que Dios. Entonces yo dije, mejor es la sabiduría que el poder, que las riquezas, que la fama, que lo que trajo Satanás. Vas a ser como Dios. Y Dios es fuerte, recuerde. Mejor que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre, fíjese bien lo que dice, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Ojalá ponga oídos, bendito hermano y bendita hermana. La palabra es de Dios. Porque yo se lo digo, la sabiduría de Dios por medio de los santos hoy es menospreciada. Hoy se van a otros lugares. Hoy no la quieren escuchar. No la quieren. Y si la escuchan pero no la hacen. Nada más. ¿Verdad? Y a eso se le llama chisme. A eso le llama estar viendo a ver qué dice, porque no están con un corazón sincero. Pero Dios los va a juzgar un día con esta palabra. Entonces, siempre las palabras del justo, siempre las palabras del pobre, siempre las palabras de los verdaderos siervos de Dios, aquí está profetizado, siempre son menospreciadas. Dice entonces, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Ahora yo le digo siempre, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Porque yo digo, bueno, si Dios me permite estar hablando desde hace 15 años que he tenido el privilegio de exponer su bendita palabra y se me ha sacado la boca y se me ha apagado la lengua al paladar de tanto hablar, ¿y dónde está el fruto? Bueno, ya está escrito. Ya está escrito que muy pocos escucharán la palabra de Dios. Ahora, sirvió todo ese trabajo que Dios me ha permitido. Primeramente a mí me ha dado gozo, me ha dado crecimiento, me ha dado la diestra de Dios, me ha dado protección por predicar su verdad, por predicar lo que el Señor me puso en mi corazón que predicara. Y claro que va a servir porque con esta palabra Dios algún día va a juzgar. Algún día va a juzgar a su pueblo, como lo vamos a ir viendo poco a poco, porque todavía nos falta. En el capítulo 10 vamos a penetrar en los finales del tiempo, en el juicio final, o en el capítulo 11 más o menos. Bien, entonces dice aquí, las palabras, fíjese bien lo que dice en el versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Ahora está hablando de las dos congregaciones. Está hablando de un verdadero representante puesto por Dios
y de ese gran rey con baluartes que hoy están en las iglesias, y a esto se refiere. Las palabras del sabio, del que Dios puso, no con títulos, no con diplomas, sino con su sangre en la cruz y con su vida, las palabras del sabio escuchadas en quietud. Y esto es muy importante, que es escuchadas en quietud. No es que no haya ruidos alrededor, no. Escuchadas en quietud es que Cristo Jesús vino a poner orden en mi vida, vino a poner quietud, porque el pecado es turbación, el pecado no está, es un alma que no está quieta, que está turbada. Entonces, las palabras del sabio siempre van a poner orden, siempre van a poner y van a quitar la tribulación del pecado, van a quitar la angustia, van a quitar el tormento que trae Satanás y van a estar en reposo con las palabras del sabio. Ahora, las palabras del sabio en quietud, fíjese lo que dice, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y el clamor porque gritan, el clamor del Señor porque se sienten amos de la iglesia. Recuerde que la palabra Señor significa amo, y estos usurpan el lugar y claman y hablan de riquezas, como va a hablar el anticristo cuando venga, y hablan del mundo, y hablan de escuelas, de carreras, y hablan de todo lo que está acá abajo. Ok, Dios le dice que ese es un clamor de necios. ¿Y quién es un necio? Necio es aquel que desde un principio se le dijo cuál era el camino, como hemos visto en todo Eclesiastés, porque recuerde, bendito hermano, no se le olvide lo que hemos visto en Eclesiastés, porque hay que concordar todos los capítulos anteriores de qué nos ha estado hablando Dios. Nos ha estado hablando de las dos obras, de la que se hace en el mundo, de las riquezas, de ese duro trabajo, y de la cruz de Cristo y del campo. Entonces, los necios son los que dijeron, yo no quiero pagar el precio, sí, voy a seguir dando la palabra, pero a la sabiduría de Satanás, sin que se dé cuenta, y fueron necios desde un principio, y se sienten poderosos, porque recuerde que ya vimos en Quitando el Velo de Dios, cómo se puede reconocer a un verdadero siervo de Dios. Y si no lo ha visto, pues yo le recomiendo, hermano y hermana, que lo busque así en YouTube, Quitando el Velo de Dios, la puerta angosta, y le va a aparecer 69 enseñanzas, creo que fueron, y yo la recomiendo que las vea todas si tiene hambre, porque ese tiempo que usted invierta para ser manso, en estos últimos tiempos que la gente no tiene tiempo precisamente porque se les ha duplicado la paja, se les ha duplicado el trabajo en Egipto y hoy no tienen tiempo, yo le recomiendo que usted mejor tire a la basura eso que no lo va a llevar a la vida eterna y le regale a Cristo 2 horas, no, más bien no le regale, más bien que Cristo Jesús le regale 2 horas para poder entender el temor de la verdad. Entonces, bien, dice entonces aquí en el versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ahora, la comparativa, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Aquí está hablando de las 2 espadas. La sabiduría es una espada de doble filo y la sabiduría del mundo es una espada de Satanás que no prospera con la espada que nos dio nuestro Señor, que es la sabiduría, que es de doble filo. Mejor es la sabiduría que las armas que tienen ellos. Porque Pablo dijo, o más bien Dios por medio de Pablo dijo, nuestras armas no son carnales ni terrenales, nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas. Entonces, ahí está la sabiduría. La sabiduría arrebata a la oveja de la boca del león. Recuerde que el muchacho pobre y sabio libra a los pocos que quedan en una ciudad de esos grandes reyes, que aquí también nos ha pasado, porque los poquitos que quedamos, Dios ha trabajado por medio mío para librarlos de tanta confusión, para librarlos de tanto engaño que hoy se predica en la mayoría de las congregaciones que se autodominan cristianas. Entonces, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero también un pecador, si se permite
y no hay un pastor en esa ciudad y no hay quien lo cuide, hace destrucción. Un solo pecador. ¿Por qué? Pongamos atención a lo que dice, hermano, medite. Pero un pecador, no habla de 2, ni de 3, ni de 4. Basta con uno, destruye mucho bien. ¿Y qué es destruir mucho bien? Que basta con que yo peque y me autodomine cristiano para llegar a alguien que va empezando. No es cierto, es mentira lo que está diciendo. Vente para acá en esta congregación. Aquí sí se te permite, porque Dios lo dijo, trabajar en el mundo. Aquí sí se te permite ir a las fiestas. Aquí sí se te permite celebrar el Día de las Madres en vez de celebrar a Cristo, ¿verdad? Y a Dios, porque para eso nos compró. Aquí sí se te permite, pues bueno, ok. El pecado, un pecador destruye y se dedica a destruir mucho bien. Bien, porque yo le puedo hablar también, hermano y hermana, no vaya a pensar que aquí soy legalista, porque esa palabra no viene como términos de Dios para expresar a un impío o a un inicuo. La palabra de Dios nos habla de santidad y a nosotros se nos llama legalistas. Pero cuando usted quiera, el por qué no, voy a celebrar a mi madre, o voy a celebrar a mi padre, o voy a celebrar el Día del Hijo o el Día del Anciano, con mucho gusto yo le puedo dar una enseñanza muy amplia si sigo teniendo el favor de Dios, con la bendita palabra, para enseñar. Pero se lo digo, medite, mi hermano. Dios nos hizo para adorarlo. Dios nos hizo para amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo es dar mi vida. Entonces, como Pedro le pedían una moneda de oro alguna ocasión. Y Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Y yo le digo, hijo, si usted tiene padre y madre, dele su vida, salga del mundo, deje trabajo, deje todo y tire todo a la basura para tratarlos de llevar a la vida eterna con la bendita palabra de Dios, si es que su papá y su mamá es mansos, porque hay padres y madres y padres que no son mansos y que no creen. Y ustedes, padres, de igual manera, si ustedes tienen el favor de Dios, ¿qué es lo mejor que le pueden dejar a un hijo? La vida eterna. Lo mejor que le pueden dejar a un hijo es el camino que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Y para poderle dejar a mi hijo el camino, o a cualquier hermano, o a cualquier ovejita que Cristo Jesús trajo, necesito dar mi vida, necesito enseñar, necesito ser un muchacho pobre para librar de la sabiduría de los grandes reyes que hay y los que quieren poner baluarte, y para librar con mi vida y con la bendita palabra de Dios. Eso es. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que yo le diga a mi madre el día de 10 de mayo, te quiero, con una caja de chocolates? ¿O que llore, que ruegue y que haya hecho todo lo posible para que se salvase? Y que le diga, aquí están mis brazos abiertos siempre, ¿verdad? Para cuando quieras saber la verdad y entregarte mi vida, si es que vas a ser humilde para escuchar. Así que le adelanto yo algo, bendito hermano, para que meditemos. Ahora bien, vamos a empezar el capítulo 10 de Eclesiastés. Dice en el 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumador. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire, yo le decía y le comentaba en enseñanzas pasadas de Quitando el Velo de Dios y las parábolas de Jesucristo, que anteriormente la bendita palabra de Dios, cuando se encontraron los rollos, no tenían capítulos ni versículos, iba de corrido. Que esto se puso mucho después, muchos siglos después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, muchos siglos después. Entonces usted se fija y este versículo 1 del capítulo 10 va concordando con lo que acabamos de ver al final del 9. Perfectamente. Las moscas, quiero decirle que simbólicamente, que nos habla Dios con parábolas y con simbolismos, representan demonios, representan impíos. Es por eso que en el Éxodo una de las plagas que hubo fueron moscas.
y que eran molestísimas y habían todas clases de moscas. Y son molestísimas. Las moscas literalmente físicas, como las conocemos, que hay muchas especies de moscas, en lugares en donde hay mucha concentración de ellas, como en África, o en lugares donde hay mucha humedad, o en tiempos de lluvia, son molestísimas, son asquerosas, contaminan la comida, dan asco, son molestas. Ahora, las moscas van a representar a los impíos nuevamente, al gran rey, ¿verdad? Que pone baluartes, eso. Y el perfumista es aquel a quien Cristo Jesús vino, le decoró la casa, le quitó toda la peste, lo sacó de la muerte, le dio vida y lo decoró, le puso oro y le puso plata y le puso un olor grato para que pueda llegar a Dios. Ese es el perfumista. Entonces, que en estas comparativas vuelve a repetir Dios de los dos tipos de cristianismo que el día de hoy hay. Entonces dice, las moscas muertas y muertas, porque recuerde que el pecado paga un salario y es la muerte. Recuerde que nosotros dimos las enseñanzas desde quitando el velo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y hemos dejado muy claro al que ha dado un seguimiento a esto y al que ha tenido oídos y ha tenido humildad para escuchar, que la muerte espiritual es el pecado, es que se termine el aceite, es que se me salga el Espíritu Santo a Dios. Entonces, moscas muertas significa a los necios, a los que practican el pecado. Las moscas muertas hacen heder. Heder es una peste y dar mal olor al perfume al perfume del perfumista. Y claro, heder es cuando alguien muere, ¿verdad? Porque yo ahorita, por ejemplo, puedo estar con la primera dama de Europa, de Asia, y toda lajada, bien perfumada, y muere a las 2 horas y a los 3 días ya tiene moscas, el cadáver ya hiede. De igual manera, esto es parábola, hermano. Estoy perfumado, estoy bien, pero los impíos me acechan, las iglesias apóstatas me acechan, y si yo soy desobediente a la palabra de Dios y me descuido, me van a hacer herir, me van a matar, me van a bajar de la cruz. Voy a quedar también como ellos. Palabra de Dios. Dice, fíjese bien, así una pequeña locura al que es estimado como sabio honorable. Aquí ya está la contestación. ¿Qué es una pequeña locura? Una pequeña locura es que venga alguna oveja disfrazada con lobo rapaz y me diga, no, mira, nada, no te pasa nada, vente, mire, vamos de vacaciones, mira, ya tienes tantos años trabajando, espérate tantito, no va a pasar nada si te vienes 4 días conmigo o 5 días, o no va a pasar nada si te vienes a festejar, no te va a pasar nada. Cuando en la bendita palabra de Dios yo conozco lo que me es lícito y lo que me es ilícito, y que por voluntad propia yo diga como Eva, ay, se antoja este deseo de la carne, pues quiero decirle que esa pequeña locura, ese pequeño pecadito, lo va a llevar a esta maldición. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para los ministros, porque está hablando de los ministros, está hablando de los que ya tenemos un crecimiento. Recuerde lo que dice en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que vuelvan a ser iluminados. ¿Por qué? Porque llegaron las moscas. Yo le dije que no le iba a decir nombres en ninguna de las enseñanzas que Dios me permita subir, no por temor, porque la bendita palabra los desenmascara. Y usted debe de saber perfectamente bien que si con estas palabras le estamos dando a conocer la verdad, usted puede inmediatamente discernir quién está en la mentira, quién engaña y quién no, porque esta bendita palabra libra de la muerte a los pocos que queden en la ciudad el día de hoy. Así que yo le digo que conozco a muchos
a muchos que por una pequeña locura escucharon y hicieron lo que estas moscas muertas llegaron, y esa pequeña locura les quitó el perfume, les quitó la santidad, les quitó el olor grato, les quitó el oro, les quitó la plata, les quitó la vestimenta que le vino a traer Cristo Jesús en la cruz, Dios y Cristo Jesús, le quitó todo y ahora pestan, ahora hieden, ahora están muertos. Recuerde que la bendita palabra es espiritual, bendito hermano y bendita hermana. En el 2 dice así: el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y sí, los que verdaderamente tuvimos la inteligencia por la gracia de Dios de creer en esta locura, de dejarlo todo, como dicen Corintios, ¿verdad? Porque el tema de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Así que el sabio, el que entendió, el entendido, el que estimó todo como basura, el que por fe lo dejó todo, como Abraham cuando fue hablado, como Noé, como Lot que salió de la ciudad y lo dejó todo. Así también sabemos que el planeta Tierra va a ser destruido, porque para allá va a terminar Eclesiastés. El inteligente y el sabio es el que creyó, y quiero decirle que está a la diestra de Dios. Y la diestra representa el poder de Dios, y la siniestra, que es la izquierda, representa dejarlo con Satanás, dejarlo en el mundo. Entonces, otra vez vuelvo a decir Dios aquí, los dos lugares mientras estemos en el planeta Tierra: la luz o las tinieblas, la azotea y el monte o el mundo. Y de igual manera, cuando Dios nos llame a un juicio, dos lugares: o Dios allá arriba o el lago de fuego. Y a los que amaron las profundidades y amaron lo de abajo y amaron al Señor Satanás y le hicieron caso al Señor Satanás, pues sus almas algún día van a estar ahí por la eternidad. Entonces, mire, el corazón del sabio está a su mano derecha de Dios, mas el corazón del necio está en su mano izquierda. Y ya le dije quién es el necio. No, muy exagerado. ¿Cómo vas a dejar familia? ¿Cómo vas a dejar escuela? ¿Cómo vas a dejar trabajo? ¿Cómo vas a dejar no? Bueno, ok. Ahí está. Ese es el necio. El que vino Cristo Jesús y vino Dios a enseñarnos con la bendita palabra, porque yo siempre he hablado con la bendita palabra, con la Biblia abierta, y aún así, escuchando y viendo que está en la palabra, son necios. Bueno, dice en el versículo 3, y aún mientras va el necio por el camino, entre comillas, ¿verdad? Porque dicen que van por el camino. Recuerde que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no toma este camino. Bueno, aún el necio se bautizó, tomó su cruz y dice que va por el camino, pero mire, y aún mientras va el necio por el camino diciendo que es cristiano, le falta cordura. ¿Qué es cordura? La cordura es tener el temor de la bendita palabra de Dios y tener prudencia. Le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Y no es que esté diciendo yo soy pecador. No. ¿Cómo que va diciendo a todos que es necio? Por sus hechos. Digo, hermano, y fíjese lo que dice ahí, ¿verdad? Oh, hombre, tú me dices que tienes fe. Muéstramelo por tus obras. Entonces, yo veo a un cristiano que predica o prevarica más bien, ¿verdad? Sin ejemplo, y va diciendo por el camino: soy necio. ¿Pero a quién? A los que tenemos vista, a los que podemos ver, porque los muertos nada saben, y los necios y los pecadores están igual de engañados que ese que engaña a tantos. Entonces, va diciendo por el camino: soy necio. Dice: y si el espíritu, fíjese bien, del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Le voy a decir esto.
Si el príncipe es ese gran rey que viene a destruir y acechar la ciudad, se exalta contra mí y me dice que demonio tengo, que no tengo cobertura, que soy un donadie, que no soy puesto por Dios, que me voy a ir al infierno, así como le dijeron a Cristo, Jesús, grandes príncipes, ¿verdad? Que eran los principales de Jerusalén. No deje su lugar, hermano. No, que no lo intimide Satanás, porque así trata de intimidar Satanás y a mí casi lo logran. Hace tiempo, hace años, casi lo logra. Pero por la gracia de Dios y por su bendita palabra, tuvo misericordia y me dio su diestra para sostenerme y no dejar mi lugar. Porque así como está en los Reyes y en muchas citas bíblicas, cómo trabaja Satanás para intimidar a los que guardaban la ciudad y a los verdaderos reyes. Así, hoy intimida por medio de grandes baluartes y por medio de grandes reyes, haciéndonos menos y diciéndonos. Por eso dice, y si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ahora aquí me dice Dios, no dejes tu lugar, porque tú sigues siendo manso. La palabra mansedumbre viene de manso. Es una de las bienaventuranzas que están en San Mateo, ¿recuerda? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos, porque a ellos, el pobre de espíritu, porque a ellos los voy a exaltar. Entonces, yo le digo, hermano, que la mansedumbre va a cubrir multitud de ofensas. Dios nos va a cubrir, así como a Cristo Jesús lo blasfemaban, así como Cristo ya vio una multitud de ofensas, Dios siempre lo amparó por su mansedumbre. A mí me dice Dios, sigue siendo manso, no te dejes llevar por la corriente, no les temas. Y acuérdate que está profetizada la apostasía. Recuerda que te dije que por la puerta angosta iban a entrar pocos. Recuerda que yo te dije que cuando yo venga hallará fe el Hijo de Dios. Recuerda que la mayoría de los que se autodenominan cristianos son de la puerta ancha. Que no te intimiden, tú persevera. Tú sigues siendo manso porque vas a tener mi favor, dice Dios. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, nuevamente el predicador, a manera de error, emanado del príncipe. Otra vez va a hablar del gran rey, del gran apóstol. Otra vez va a hablar de los necios que prefirieron la gloria del hombre, que prefirieron el fruto de Satanás. Vas a ser como Dios, te voy a hacer poderoso, te voy a exaltar, pero necesitas ser necio, necesitas comer del árbol que yo te diga. Ahí vamos, hermano, mire lo que dice. Hay un mal, dice aquí el predicador, un mal para todos aquellos, ¿eh? Por eso, témale a Dios. Representante, témale a Dios. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera del error emanado por un príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. Ahora, en primer lugar, yo como representante me vienen a exhortar, me vienen a decir cuál es el camino con la Biblia y aún así soy necio, pues dice Dios, ok, te voy a colocar en grandes alturas, ok, voy a permitir que Satanás te dé poder. Órale, bravo apóstol, bravo, usted es grande, usted es reconocido, como el Papa, la necedad está en grandes alturas. Y mire lo que dice aquí. Y los ricos, o sea, los que se dedicaron al mundo, como ya lo vimos en Eclesiastés, los que se dedicaron a hacer dinero, todos los que se dedicaron con sabiduría a trabajar y como este predicador que a sus ojos le dio todo y se hizo de sabiduría, se hizo de cantores y criadas, bueno, fíjense bien, y los ricos están sentados en lugar bajo. O sea, que hay todavía más exaltación, más poder, porque yo le digo algo, a un necio lo adoran 1,000 o 2,000 personas o 100 personas, cuando a un rico no, ¿verdad? Y lo adoran no nada más esas 2,000 o 3,000, sino por estos medios también
tienen muchísimos seguidores y los exaltan. Yo, por ejemplo, llego a ver y me maravilla. Ahí también váyase dando cuenta si es que tiene oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Usted vea estos, las visitas que tienen en sus prédicas, que son una basura, porque son una basura y son 465K, o sea, son una infinidad. Usted ve cuando se da la bendita palabra de Dios. Y así como Cristo Jesús tuvo pocos seguidores y dijeron, dures esta palabra, se amontonan a escuchar y a que les rasquen el oído. Ahí también dése cuenta a los que tienen oído, a los que no pecan, bendito hermano y bendita hermana, en dónde puede estar la verdad. Entonces dice, fíjese bien, que los ricos están estimados en lugar más bajo. Dice en el 7, fíjese bien, porque esto concuerda, ponga mucha atención. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Vamos a meditar. Vi siervos a caballo. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en aquellos tiempos el caballo era un instrumento que costaba mucho. De hecho, habían caballos como el día de hoy. La gente que conoce de ganadería, la gente que conoce de caballos. Aquí en México, como ya murió Vicente Fernández, pero fue un ranchero, ¿verdad?, que conocía de caballos, pues hay caballos que valen millones de pesos. Entonces, un rey no traía cualquier caballo. Un rey tenía buenos caballos. Y el tener un caballo representaba dinero, representaba un poder, una fama, que es lo que da Satanás a las congregaciones. Recuerde también, para que podamos entender bien este versículo, nuestro Señor Jesucristo nunca compró un caballo, nunca anduvo en carreta, nunca se dejó cargar. Él subió en un asnillo, representando siempre humildad. Entonces, fíjese lo que dice: vi siervos, sirvientes, montados en caballo. Le pongo un ejemplo. Yo tengo una hacienda, vivo en Santa Fe, que es una de las partes ricas de aquí de México. Tengo una super residencia, un castillo, y tengo a mi servicio 10 choferes, porque tengo esposa, tengo hijos, tengo 10 choferes, y tengo en mi garage carros de colección y carros de primera gama, ¿verdad? Y uno de ellos agarra un Ferrari y se lo lleva a su casa el fin de semana, ¿verdad?, para que pueda regresar. Entonces, imagínese, se pone y va presumiendo el Ferrari, y el verdadero se va en metro, se va en camión. Le estoy poniendo una comparativa. Así somos los siervos aquí abajo, verdaderos de Dios. Aquí los verdaderos siervos, o más bien los verdaderos príncipes, los verdaderos puestos por Dios, los que tenemos un título puesto por Dios y no por el hombre, somos humildes, hermano. No tenemos residencias, no tenemos esto. No andamos alardando que las bendiciones de Dios son terrenales y son adquisitivas. Eso es una gran mentira de Satanás. Por eso, fíjese lo que está diciendo aquí, ponga mucha atención. Vi siervos a caballo. O sea, que ni siquiera son príncipes, que no son reconocidos por Dios, que no son exaltados, pero eso sí, traen el caballo y dicen: yo soy rico. Y príncipes, que son los que Dios ha puesto, como Pablo, como Pedro y como los pocos que queden hoy, que andan como sirvientes sobre la tierra. Porque así dijo Cristo Jesús: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Así que aquí hay muchos que toman el camino diciendo que el Señor es un rey y que nosotros somos reyes, y por lo consiguiente un rey debe de tener un palacio, debe de tener riquezas, debe de tener doncellas, debe de tenerlo todo. Comprenden la palabra a lo espiritual, a lo terrenal, porque andan en la carne y son pecadores. Entonces, cuando la palabra es espiritual, nosotros, las riquezas verdaderas son las de adentro, y nosotros en todo momento
estamos aquí en el planeta Tierra como sirvientes, lavando los pies humildemente, un verdadero príncipe, un verdadero representante de Dios. Palabra de Dios. Mucha profundidad, bendito hermano y bendita hermana, en todas estas citas bíblicas. Dice aquí otra vez y habla nuevamente de las falsas congregaciones y de las verdaderas congregaciones. Dice, el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Qué es hacer hoyo? Mire, el hoyo representa el lugar en donde los hermanos de José el soñador lo aventaron, un hoyo, una profundidad, obscuridad. El hoyo hoy representa el mundo, las profundidades de Satanás. Recuerde que ya hemos visto en enseñanzas pasadas, con muchos versículos bíblicos que yo le he dicho y que están en la Biblia, que a nosotros se nos dieron las alas del gran águila, Apocalipsis 12, que nosotros estamos en las azoteas, Mateo, que nosotros fuimos sentados en lugares celestiales, Efesios 1, que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, Gálatas, que nosotros no somos del mundo, San Juan, que somos de allá arriba, etcétera, hermano y hermana. Hay muchísima enseñanza que nos enseña las dos naturalezas, la de aquí abajo y la de allá arriba. Entonces, el que hace hoyo es aquel representante que habla del mundo, que no lo deja subir a uno, que no le deja ser a uno un ser espiritual, que lo mantiene abajo, porque en el hoyo no hay agua, en el mundo no hay agua, en el mundo no hay lluvia espiritual, en el mundo no hay pan espiritual. La lluvia de Dios, que es espiritual, el pan se encuentra arriba. Por eso es que es muy importante cuando decía Cristo Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? A estar arriba. ¿Por qué? Porque ustedes son del monte, son del Altísimo, y el pan que yo doy desciende, pero a los que son de arriba. Entonces, yo como representante puedo hacerle hoyos, y el hacer hoyo hoy es estarle diciendo que sí puede usted hacer cosas ilícitas, contrario a la cruz y al trabajo y a la obra del campo que Cristo Jesús me pide que haga. Y que la mayoría de las congregaciones hoy están cavando hoyos. Pero ¿sabe qué? Tienen su justo juicio. Porque mira lo que dice. El que hiciera hoyos caerá en él. Sí, ya están en el mundo. Se comportan igualito. Están ahí, ya están presos, ya están cautivos. Ahí les permitió Dios regresar. No son libres. Y estos son los siervos que andan a caballo, que tienen diplomas, que se sienten, que son. Y recuerde, hay príncipes puestos por Dios que son humildes, que no andan a caballo, que aquí se humillan. Yo espero que vayan entendiendo porque todo concuerda. Entonces dice aquí también, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. El vallado es la protección que Cristo Jesús y Dios me vino a poner. El muro para que no pueda entrar Satanás. Y es la santidad, es la cruz, es hacer los mandamientos. Pero yo llego como representante a decirte, no es cierto lo que te está diciendo ese, es legalista. No, tú sí puedes hacer esto. El único perfecto es Dios y Cristo. No hay problema. Dios es amor. Estoy aportillando, estoy echando para abajo el muro que es la santidad. Y fíjese bien, este tipo de representantes que se dedican a hacer esta obra ya están mordidos por la serpiente. En pocas palabras, ya tienen el veneno de Satanás. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Ven. Dice entonces, quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ella peligra. Recuerde que la Biblia es espiritual. Una piedra, bíblicamente, para que podamos entender bien, para que vea que no es inventada la palabra, sino es inspirada por el Espíritu Santo. En primer lugar, Dios siempre habla de piedras. Allá arriba, en donde se paseaba Lucifer antes de ser diablo,
antes de que Dios los expulsara, era una piedra y se paseaba con las piedras preciosas, con las piedras de fuego que estaban en la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento fue representado como la peña de Oreb. En el Nuevo Testamento como la piedra que rechazaron los arquitectos. Y en Primera de Pedro, a nosotros Dios nos llama piedras, para que nosotros como piedras pongamos la piedra del ángulo, la piedra principal, el fundamento que es el Evangelio y es Cristo, y sobre nosotros, sobre Cristo y sobre nosotros, edifiquen otros que van empezando, que son bebés espirituales. Ahora bien, todo aquel que saca su espada, que es la mentira, que es la palabra de Satanás, y empieza a pegarle a un verdadero representante y empieza a contender con la palabra de la cruz y con la palabra verdadera de Dios, simbólicamente esto es lo que pasa. Quien corta piedras o las quiere cortar, se hiere con ellas. Ahora, ¿se hiere con ellas? ¿Por qué? ¿Qué es herir? Cuando viene la palabra herir en el Antiguo Testamento es muerte, ¿eh? Es muerte. Así que cuando han venido en contra de algún verdadero siervo de Dios, como Pablo en el libro de los Hechos, Pablo les hablaba y los sentenciaba a muerte. Como Cristo Jesús decía, ustedes son hijos del diablo. Y con la misma palabra vienen contra las piedras, pero aquí en estas predicaciones también se les sentencia a todos los necios, a todos los que tengan este fruto, se les está sentenciando muerte. Se les está sentenciando una segunda muerte. Se les está sentenciando con esta espada, con esta piedra, se les está sentenciando y ellos mismos se hieren a los que nos atacan. Ahora dice aquí, fíjese bien, el que parte leña, en ello peligra. También, usted, por ejemplo, a mí hay una película que me gusta mucho que está basada en el cristianismo y que tiene para mí mucho simbolismo, que es El Señor de los Anillos, y antes del Señor de los Anillos, el Hobbit, ¿verdad? Que representan orcos, que representa la luz y representa siempre una pelea y destruye el anillo que es el mundo, a final de cuentas. El anillo que lleva Frodo en su mano, la meta es llegar y destruirlo en el fuego. Pero bueno, tiene simbolismos que también están en la 20 palabras, así como peregrino. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, en esa película los orcos se dedican a trasquilar los bosques, porque en la Biblia también trasquilar los bosques, el bosque y un árbol representa un siervo de Dios, representa una vida, representa a alguien que plantó Cristo y que fue creciendo. Entonces, los demonios y estas falsas congregaciones llegan muchas veces con el hacha y con la espada a romper a un árbol si se deja, ¿verdad? Y a derribarlo para hacerlo leña, para hacerlo nada, para que ya no dé fruto. Entonces, todos estos simbolismos representan a los impíos. Entonces, por eso dice, y el que parte leña, en ello peligra. El que se dedica a estar tratando de engañar a verdaderos árboles, que lo han hecho, porque en San Mateo lo dice. Y en los últimos tiempos, si fuere posible, hasta los escogidos van a ser engañados. Hasta los escogidos. Por eso Cristo Jesús dice, velar, velar. Y yo le daba testimonio y le he dado testimonio que yo he visto a grandes representantes puestos por Dios, que fueron humildes y tenían mucha sabiduría, pero que lamentablemente hoy son madera, hoy son leña para echárselas al fuego de Satanás. Bien, dice, en ello peligra. Algún día Dios les va a pedir cuentas por haberse dedicado a esta obra en contra de lo que vino a traer Cristo Jesús. Y dice en el 10, si se embotara el hierro y su filo por estarle dando a las piedras, ¿verdad? Porque usted le da una piedra con la sabiduría de Satanás y está duro y duro, llega un momento en que el hierro se queda sin filo. Y si no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Y esto es con la sabiduría de Satanás, no es por obras, no es con el Espíritu Santo, no, es en la carne ya, y es con el poder de Satanás. Dice, pero la sabiduría, que es la espada de Dios, es provechosa para dirigir. Es provechosa para alejar esa espada embotada sin filo,
¿Qué es la de Satanás y es la mentira? Porque hay dos espadas bíblicamente que habla de sabidurías. Entonces, como el muchacho pobre libró a esta pequeña ciudad de ese gran rey, de igual manera es lo mismo aquí, pero con parábolas diferentes, es exactamente lo mismo. Bendito hermano y bendito hermano. El sabio, el que tiene la palabra en su boca y tiene la verdad, sabe dirigir y sabe sacar del peligro, de la muerte, así como David arrebató a la oveja del león y el oso, se refería también con las armas de Dios el día de hoy, con la palabra de Dios, a los que son humildes, a los que verdaderamente creen. Entonces estamos viendo que la sabiduría de Satanás, ¿qué es lo que habla? ¿A qué incita? A la obra, a ese duro trabajo, a Egipto, y la sabiduría de Dios, que nosotros, los que nos ha permitido Dios predicar la verdad, cuál es nuestro deber y por lo cual hemos sido desechados, como ya lo hemos visto, hemos sido perseguidos, no somos valorados. Bueno, palabra de Dios, benditos hermanos y benditas hermanas, se me ha ido la hora en este capítulo 13 de Eclesiastés. Yo espero y deseo que Dios me permita darme vida y darme en su misericordia el privilegio de seguir exponiendo esta bendita palabra, y si Dios así lo quiere, mañana estaremos con ustedes. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando el abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana.